Amigos, de regreso en el segundo bloque y en este segundo bloque vamos a hablar de las crisis, cómo llegué aquí, qué es una crisis, síntomas y signos y qué hacer ante una crisis. Y pues bueno, primero yo quisiera contarles, abrirles una crisis mía propia que me pasó hace 3, 4 años, que digamos es subjetivo, como lo dice aquí mi compañera Jime. eh, a cada quien le pasa distinto, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo estaba terminando la preparatoria e iba a iniciar la universidad, ¿no? Entonces me mudé, estaba en el DF y empecé a vivir solo en mi primera etapa de universidad. Y lo que pasó es que yo metí una carrera que no quería, pero que también me gustaba. Yo quería medicina y metí química, ¿no? Entonces dije, pues voy a echar desmadre, voy a aprender física, matemáticas, química y pues ya, ¿no? Y lo que pasó fue que como que pasaron muchas cosas en ese momento, o sea, primero un amigo falleció y fue así muy agridulce, o sea, para mí fue así como lo comentabas, ¿no? De que de un día para otro te sientes totalmente diferente, ¿no? A lo que eras, o sea, amaneces y ya la alegría que tenías por sí sola como que se fue esfumando un poco, ¿no? Entonces empecé también yo como a aliviarme con otro tipo de sustancias, ¿no? Ya sea alcohol o marihuana. Entonces empecé a hacer, digamos que fiestas 3 veces a la semana y yo tomaba diario y fumaba diario, ¿no? Y fumaba y tomaba diario pues, casi siempre, casi todo el tiempo, ¿no? Y súmale que conocí a una chica que me súper enamoré de ella desde la primera vez que la vi. Y por todo esto, por toda esta crisis que estaba sucediendo, pues como que salió mal todo y yo me deprimí un chingo, ¿no? Entonces, regresando justamente de ese semestre a mi casa, Cuernavaca, yo me sentí así súper, como si fuera otra persona, o sea, como si no pudiera estar con mi familia, como si no pudiera convivir, como si tuviera que estar todo el tiempo dependiendo de una sustancia ajena, ¿no? Para yo desarrollarme. Y digamos que esa es la crisis como más cabrona que he tenido. Y sí fue un momento donde yo dije, pues no estoy siendo yo mismo, no me estoy sintiendo a gusto, voy a buscar ayuda. Y justamente sí busqué ayuda. Y es una de las cosas que yo más les recomiendo a las personas que ya están en ese punto, que ya no se encuentran a sí mismas y que están como en ese punto de, híjole, ¿y ahora cuál es mi siguiente paso, no? O sea, cómo orientarme si no sé para dónde voy, si no sé para dónde estoy yendo, ¿no? O sea, ¿por qué mis emociones y mis sentimientos me están llevando a esto si yo no quiero ir a eso, ¿no? O sea, porque me pasaba, ¿no? Que yo decía, Ujú. no, yo estoy centrado totalmente en esto, pero no pasaba así, entonces me frustraba un poco y eso evocaba que yo pues más la siguiera cagando, ¿no? Entonces era un círculo vicioso donde no encontraba salida, ¿no? Y pues mi salida fue esa, ¿no? De separarme totalmente y tratarme, que la verdad a mí sí me funcionó mucho y me ayudó como a plantear justamente algunas cosas y justamente a decir, ok, no todo es tan malo y la mayoría de las cosas tiene pues, solución, ¿no? O sea, no te puedes ahogar en un vaso de agua, ¿no? Esa es mi propia experiencia. Digo, ya hay sin fines de historias que ya lo comentamos, son subjetivas, son culturales y que a cada quien le pasa distinto. O sea, digamos, una crisis es como que sientes que todo te pasa en un solo momento, ¿no? Yo así pudiera describir una crisis, algo que y ni siquiera sé si fue una crisis lo que tuve, ¿no? Pero, o sea, yo leyendo y así comparando mi vida, yo pudiera decir que esa fue una crisis que tuve. No sé si fue una crisis, pero una crisis es el momento donde estás a punto de, digamos que, en el extremo, ¿no? O sea, ya piensas en suicidarte o ya piensas en hacer cosas pendejas, ¿no? Como trabajar para
de la delincuencia, o ya piensas en hacerle daño a alguien más, o en hacerte daño a ti mismo, o ya piensas en dejar tu carrera, ya piensas en dejar tus sueños, ya piensas en dejar todo, ¿no? Literalmente. Y pues bueno, no sé si tú nos quieras comentar algo de lo que es una crisis, Jimé. Claro. Sí, mira, como tú acabas de decir, ¿no? Una crisis es cuando la gota ya derramó el vaso y uno se siente como eh, con todo el sentimiento a flor de piel y no piensas las cosas, actúas muchas veces de forma impulsiva, ¿no? Del sentimiento pasas al acto y no hay un momento en donde lo pensaste, reflexionaste en las consecuencias y demás. Pero sí, o sea, es que esto es bien complejo. Yo les voy a platicar igual una situación personal, porque pues yo soy psicóloga y ahora imagínate una psicóloga que es depresiva, pues es como decir, ¿cómo es posible, no? Porque Ajá. así pasa. ¿Cómo siendo psicóloga te permites esto, no? ¿Cómo siendo psicóloga estás mal en esto o actúas Sí. de esta forma? O Y sea, la como, realidad, como si tuviera cierta inmunidad ser psicólogo, ¿no? exacto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero pasa y lo vives y es como de, "Ush, qué horror, qué patético", pero bueno, al Ash, final de... me está pasando, ¿no? Ash, qué horror. Ya sabía que me iba a pasar, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es posible, no? Que no lo preveniste. Claro. No, la verdad es que sí, yo he vivido con depresión. Yo creo que desde la adolescencia, ¿no? Pero pues en su momento, pues lo vivía como algo parte de, entendía que había situaciones que no eran, que no favorecían a que uno estuviera feliz todo el tiempo, y pues ahí estuvo como latente, ¿sabes? Y yo era funcional. O sea, porque ahí es cuando uno empieza a conocerse y a entender cómo es que uno funciona. Entonces yo usualmente, lo mío era todo el tiempo hacer cosas. Estoy haciendo esto, ya vendí esto, la escuela, tal taller, o sea, todo el tiempo, ¿no? Desde la secundaria, la prepa. Hubo ciertos episodios en mi vida que fueron determinantes. La ruptura de mi primer novio así como formal, y a mí me expulsaron de una escuela, ¿no? O sea, como siendo psicóloga, ¿no? También me expulsaron de una escuela que era militarizada y olvídate, en mi último semestre de preparatoria. Entonces para mí era determinante y cómo era posible, ¿no? Ajá. Pero en su momento fue muy fuerte. Sí. Pero yo no busqué ayuda ni creí necesitarla hasta la universidad, cuando, como tú mencionas, ¿no? Hubo un momento de crisis en donde yo ya no pude y pues tuve que recurrir, ¿no? A un profesional de la salud mental. Obviamente en la carrera se te recomienda que tú vayas a terapia del tipo que sea, con la que más te sientas cómoda, porque vas viendo cosas, temas, se van ahí tocando ciertas fibras sensibles y pues es bueno que uno elija ir a terapia. Entonces yo estaba en terapia de corte psicoanalítico. Muy padre la experiencia que yo tuve con mi psicoanalista en aquel tiempo, pero a mí lo que me orilló a decir, pues algo no está bien, es que a pesar de la terapia, yo me seguía sintiendo sin ganas, Víctor, ¿no? Para mí ir a la escuela era como mi refugio, O pero sea, también... solamente llevabas terapia psicológica, no llevabas farmacológica. Sí, 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 sí. Ok, En ese momento, ¿no? Ya la farmacológica viene después. ok. Entonces, se hace cuenta que yo digo, yo no tengo ganas, me siento cada vez más desmotivada, cada semestre me quiero dar de baja, ¿cómo es posible? Y opto por ir a una psiquiatra. Cuando empiezo mi tratamiento, estuve como un año con tratamiento farmacológico y terapia, o psicoterapia, fue cuando empecé a ver un cambio, ¿no? A nivel anímico, a nivel de pensamientos, a nivel este, de las conductas incluso, ¿no? Y de mi fatiga emocional y mental, pues ya no estaba tan exacerbada y muchas cuestiones, pero es Se, como todo. se empezó a Uno, aclarar un poquito, ¿no? La sí, bruma. sí, yo siento como que fue ese aflorar,
y estar lúcida, porque para mí, yo así describo la depresión. Es como no tener lucidez para nada, ¿no? Porque no sabes hacia dónde dirigirte, ni qué hacer, porque si está mal, te vas a sentir mal. Si está bien, pues, ¿qué tiene que esté bien, no? Se supone que tiene que, o sea, no hay motivación ni incentivos de nada. O Dime, sea, dime. pero aparte de la motivación, siento que ahorita que lo estás diciendo así, o sea, siento que a la depresión también lo rodea mucho el miedo. Sí, O el sea, miedo y la culpa es horrible. porque el miedo te lleva a cosas que nunca pensarías que pudieras llegar a hacer, ¿no? Y solo por Claro. miedo, ¿no? Solo por miedo a lo desconocido, miedo a qué va a pasar y miedo también a sentirte más mal de lo que ya te sientes. Ahora, un paréntesis también, perdóname que te interrumpa, No te pero preocupes. también es importante que los que nos escuchen, si tienen algún miedo, enfréntenlo. O sea, yo de repente he tenido miedo a las alturas y estoy con un amigo y estamos así, por ejemplo, no sé, arriba de un árbol, pero es como una casa de árbol, ¿no? Y entonces yo veo arriba y siento que tengo miedo, yo lo primero que hago es subir hasta arriba del árbol, hasta donde me dé miedo y ahí decir, vámonos, cabrón, o sea, ¿tienes miedo a esto? Pues esto es tu miedo, o sea, esto es a lo que le tienes miedo, ¿no? Ponerlo así, poner el miedo así enfrente de tus ojos y decir, esto es a lo que yo tengo, cualquier cosa que tengas miedo a eso, velo de frente, no lo veas de más, no lo veas de menos, velo de frente, o sea, ese es mi consejo que yo daría. Sí, claro. Lo cierto es que el miedo muchas veces está como cimentado en creencias bien irracionales, ¿no? O sea, tengo miedo a que mi pareja me engañe. Ajá, pero ¿por qué te tendría que engañar? ¿Por qué piensas que eso es lo que tiene que suceder? ¿Por qué? O sea, y entonces es como todo bien irracional. Y otra cosa, digo, no todos tienen también como esas agallas o esa fortaleza psíquica para decir, Valentía, ¿no? hoy lo enfrento. Ajá. Hay Claro, personas que se paralizan y que incluso puede ser contraproducente, ¿no? El enfrentarse o confrontarlo. Digo, también hay personas que pueden como acercarse a eso que tienen miedo, quizás paulatinamente, quizás analizando un poco mejor la situación. A ver, ¿por qué pienso esto? ¿Realmente esto es real? Y como que ir desmintiendo claro. esas irracionales. Digo, hay muchas también técnicas y todo esto O que vamos a... empezando con pequeños miedos, ¿no? También. Claro, Que digamos claro, pudiera ser miedo a bañarte con agua fría o miedo a bañar o miedo a los arácnidos, ¿no? Miedo a cosas pequeñas que siempre le has tenido miedo, pero digamos no tienen algo que digas te puede causar riesgo, ¿no? claro. Que muchas veces así es el miedo, o sea, el miedo al fin de cuentas es un engaño, ¿no? Te engaña, el miedo te está engañando. Eh, pero también hay una razón por la cual sentimos, o sea, el sentir miedo es como un mecanismo de Un defensa. instinto, es un instinto. Exacto. Y entonces usualmente sentimos miedo porque consideramos que estamos en riesgo. Y ahí tenemos que estar alerta para como defendernos, huir o lo que sea, ¿no? La cuestión es cuando este miedo se convierte en algo disfuncional o en algo patológico. Es decir, que te paraliza, que ya no te permite hacer absolutamente nada. Y pues ahí sí está cañón. Y claro, tiene que ver con la depresión, pero no nada más con la depresión. Digo, puede relacionarse con otro tipo de trastornos u otro tipo de personalidades, ¿no? Claro, Sí, es pero vital. entonces terminaste ya tu punto de crisis o te interrumpí. No, o sea, tuve que ir a la psiquiatra, pero Ajá, imagínate, ¿no? Era terrible porque ¿cómo era posible que yo estudiando psicología tuviese depresión? Horrible. ajá. El colmo, ¿no? Sí, Sería. sí, sí, o sea, horrible. Fue como una derrota, ¿no? Fue de chale, o sea, no he podido y tengo que recurrir. Y a lo que voy es que yo la he vivido, pues desde ese entonces a la fecha, he tenido ratos, meses muy buenos, eh, padrísimos, pero también ha habido recaídas, ¿no? En donde obviamente también la depresión te orilla a descuidarte,
a decir, ya me siento bien, ya no necesito mi chocho, ¿no? Ujú. Ya me siento bien, ya no, ¿para qué voy a terapia? Entonces, es como todo. Y la realidad es que, obviamente, tengo una compañera de trabajo, no sé si te acuerdas de la doctora Michelle. Sí, la he Ah, bueno. visto, ¿eh? De hecho, la he visto por acá también, en Cuernavaca. Ah, sí, bueno, ella vive allá. Ujú. Este, con ella como que tengo mucha empatía. Y Ok, muchas veces le preguntaba con respecto a la terapia farmacológica que yo tomaba y me decía, es que tú tienes que entender y aceptar que esto es una enfermedad con la que vas a vivir toda tu vida, ¿no? Tienes que conocerla y tienes que conocerte con ella y además, pues entender que en la medida en la que tengas un cuidado continuo, pues va a ser tu calidad de vida, ¿no? Entonces, el depresivo tampoco puede decir, tomo mi chocho 15 días como un antibiótico y ya me curé. No, o sea, la realidad es que si traes una cuestión endógena, pensemos, en donde, pues, hormonalmente o nerviosamente no produces estos neurotransmisores de por sí, pues entonces toda la vida tienes que estar al pendiente y al tanto de qué onda, qué sientes, qué estás viviendo, en qué momentos quizás ya es necesario empezar a hacer lo que te corresponde hacer para tratar y tener este cuidado continuo contigo, ¿no? Es como el diabético. El diabético debe de llevar una dieta, este ejercicio, tratamiento farmacológico, ¿no? Medirse la glucosa cada determinado claro. tiempo, evitar tales alimentos, procurar más estos. Entonces, es cuidarse continuamente, es tratar. Y lo mismo sucede con cualquier tipo de enfermedad mental o emocional, ¿no? Es conocerla, generar una conciencia de enfermedad y por tanto entender cómo voy a tratarme para poder tener una calidad de vida y si bien, pues una salud, ¿no? Integral. Ok. Así, a grandes rasgos han sido mis crisis, pero